A ti te digo, niña, levántate. Mi nombre es Inés, soy de Santo Domingo, República Dominicana, y pertenezco al Ministerio Restaurada por Su Gracia del Inspira. Hoy quiero compartir un hermoso testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y continúa haciendo. Mi relación con el Señor empezó a partir del proceso de mi separación. Como muchas personas, cuando les llegan pruebas, se sienten morir. Así me sentí yo, que todo se acababa, que no valía nada, no valía la pena seguir. Y tuve ese sentimiento de desprenderme de todo. Sentí verdaderamente a un Dios en el cual decidí creer. Y sentí que Dios tenía que contestarme cuando yo lo buscaba, como lo hacía con otras personas. Y un día caminé dispuesta a escuchar la voz de Dios. El lugar tenía mucho ruido y fue como dice Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Cuando Elías estaba en una cueva, que el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Le dije al Señor: yo voy a ignorar todo ruido de mi alrededor y voy a concentrarme en el silbido de los pajaritos, y tú me vas a hablar y yo te voy a escuchar, porque si tú le hablas a otras personas, a mí también. Por primera vez ese día escuché la voz del Señor. A pesar de haber escuchado al Señor, aún estaba en pañales espirituales. Pensaba que superaría yo sola el estar caída y hundida en mi supuesto fracaso a través del tiempo. Eso me decían algunas personas. Me puse muy delgada, casi no comía. Y cuando llevaba a mis niños al colegio, volvía a mi casa para ver pasar el día, llorar. A veces oraba, escuchaba muchas prédicas y testimonios. Me refugiaba en eso, hacía ayuno. Me sentía aliviada temporalmente, pero volvía al mismo estado en unas cuantas horas o al próximo día. Cada día me refugiaba más en el Señor. Cada consejo de cada prédica que escuchaba lo hacía. Cada oración. Continuaba ayunando. Hacía todo esto para convencer al Señor de que obraba bien y que mi esposo volvería. Mas sabía que estaba siendo procesada, pero no lo entendía, o más bien no lo quería entender. Duré más de un año en ese estado. Nunca supe que el Señor nos quitaba lo que más nos desviaba para nosotras tener su atención, hasta que empecé a escuchar a Inspira. Mi vida cristiana era de la misma manera, sin temor del Señor y viviendo casi igual que antes de entregarle mi vida al Señor. Oraba muy poco o solo daba gracias y pedía algo, le pedía algo al Señor al dormir. Solamente cuando tenía alguna situación, y solo lo hacía en las noches. No oraba en horarios de la mañana ni en determinados momentos del día. Ciertamente no tenía ninguna relación con Dios, solo lo buscaba cuando lo necesitaba. Mi proceso era cada vez más duro para mí. Me golpeaba la parte económica fuertemente porque no trabajaba y debíamos sostenernos con el poco dinero que mi esposo nos daba. Mas el Señor nunca nos dejó pasar hambre.
Un día escuché una canción que me impactó. Levántate y resplandece, de Marcos Barrientos. Me gustó su ritmo. Sabía que decía levántate y resplandece, mas nunca lo asocié con mi estado en el que me encontraba. Me levantaba por las mañanas temprano y ponía la canción y la repetía 1, 2, 3, 5 y hasta 10 veces seguidas. Levantaba a mis niños con esa canción en el oído. Limpiaba escuchando la canción. Me aprendí muy bien todo lo que decía la canción, ya que la versión que escuchaba era de un concierto que dura 11 minutos y unos cuantos segundos. Y cantando decía exactamente todo lo que decía la canción, sin darme cuenta que esa administración era para mí. En un momento la música de la canción se detiene y Marcos Barriento dice, esto no es una canción, esto es una declaración profética. Hasta eso yo lo cantaba, yo lo decía. Duré alrededor de 5 meses escuchando esa canción día tras día. En ese tiempo me puse a estudiar. Iba todo el camino llorando las primeras semanas que estudiaba. Realmente no sabía por qué lloraba todos los días. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no. Algunos de mis compañeros se daban cuenta que no estaba en eso de estudiar y pocos se percataban que algo me pasaba, pero les decía que no tenía nada. En medio de estar estudiando, me hice un sueño en donde 3 hombres parados de manera lineal frente a mí, a mi izquierda, y un cuarto hombre vestido como vestían en la época de Jesús, con la cabeza cubierta. Les decían esos 3 hombres al cuarto hombre, el cual todos tenían el mismo aspecto, les decían, dile, y le hacían gestos con la mano, que me dijera algo. El cuarto hombre me miraba y lo volvía a mirar a ellos, y ellos de forma insistente le decían, dile. Y el cuarto hombre, cuando me observó, me dijo, Talita Kumi. Yo fruncí el ceño y me hice la pregunta como mis adentro, ¿qué quiere decir? Y me volvió a decir el cuarto hombre, Talita Kumi. Yo volví a fruncir el ceño y él me volvió a decir con una expresión de ruego, de lloro, de una manera insistente, Talita Kumi, como por favor, con una expresión de dolor y como una expresión de compasión. Luego desperté. Escribí el sueño para no olvidarlo. Y ese día entendí que el Señor tenía 5 meses hablándome a través de esa canción de Marco Barriento, el cual duré todo ese tiempo escuchándola, pero yo no me daba cuenta. Entonces, porque estaba inmersa en ese dolor y en ese sufrimiento. Y Él me habló a través de ese sueño. Desde ese día, el Señor me levantó del letargo en el que el enemigo me tenía inmersa, me tenía cautiva. Ese día me di cuenta todo lo que el Señor quería hacer en mi vida, porque desde ese momento decidí aceptar que el Señor me levantaba y tomaba control total de mi vida. Se abrieron muchas puertas que estaban cerradas cuando yo decidí dar ese sí, dar ese paso y no estar más sumergida en ese letargo, en ese llorar todos los días. El Señor me mostró a la persona con quien volvería a trabajar y le dije, Señor, en serio, me estás volviendo a mandar al lugar desde donde yo salí hace casi 2 años. Y me dijo, sí, ve. Yo le dije, tú sabes que estoy estudiando y que voy a la mitad de mi estudio y no lo quiero dejar porque duré mucho tiempo detrás de hacer eso que estaba haciendo y no lo conseguía.
Y el Señor alineó todo y mucho más de lo que yo esperaba. Ya era el segundo trimestre del año cuando todo esto pasó. Y al mes el Señor abrió más puertas en mi vida. Pude cambiar mi vehículo que estaba dañado, que me dejaba en todo lugar. A final del año el Señor abrió puertas para yo viajar a otro país a través de la institución donde trabajo como conferencista. Nunca pensé que en tan poco tiempo tantas cosas me pasarían, y todo desde que decidí escuchar la voz del Señor y levantarme en fe, creyendo que el Señor me sostiene. Hoy el Señor me sigue bendiciendo grandemente con su amor, con su paz y misericordia, porque me acompaña y me respalda donde quiera que voy. Hay momentos donde me caigo, pero ya no es como en el pasado. El Señor siempre me recuerda de dónde me sacó y no volveré atrás por más prometedor que se vea. Por eso les digo, mis hermanas, creámosle al Señor. Es momento de levantarnos, porque el Señor no nos creó para que estemos en el piso. Cada vez que nos caigamos, sacudámonos el polvo y sigamos hacia adelante, porque a eso nos manda el Señor, a ser guerreras y triunfantes.